meses. Pero había cierta coherencia ahí. Más o menos. Toda la coherencia que se puede tener viviendo en colectivo. Ok. Probablemente no hagamos actividad, pero les voy a dar la consigna de trabajo práctico número 2, que es para dentro de 2 semanas. Así que ya lo vamos diagramando. Para ahí está el trabajo práctico número 1, si lo pueden traer impreso bien. Hay algunos que me lo mandaron por mail, ya algunos los recibí. Después vamos a hacer una devolución particular de cada caso. Así que bueno. El texto o el tema mediante el cual se va a desprender la segunda pregunta del trabajo práctico que voy a dar hoy es sobre Domingo Faustino Sarmiento, que tengo entendido que ya vienen con 2 clases de Sarmiento, de modo que supongo que deben estar un poco hartos o por lo demás un poco cansados de escucharlo. Lo que vamos a intentar es darle la magnitud correspondiente a Domingo Faustino Sarmiento como su rol político, filosófico, académico, sociológico, porque es una persona, o fue una persona, mejor dicho, una suerte de polifuncionalismo, y entender que Sarmiento constituye, y voy a ser redundante acá, un verdadero problema sociológico contemporáneo. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque esta obra, escrita en el siglo XIX, refleja ni más ni menos una problemática que, si bien se venía dando desde Montaigne, desde el Renacimiento, impacta fuerte en lo que es la Argentina de ese entonces y su lectura sobre la cuestión virreinal sobre el Río de la Plata, y sigue desplegando sentido hoy en día, ¿no? el tema de civilización y barbarie. Así que digamos, constituye uno de los primeros ensayos sociológicos, o podría decir incluso el primer ensayo sociológico, ¿no? Es algo que es ineludible, aunque no nos guste Sarmiento o nos caiga bien, nos encante, creo que es ineludible el hecho de estudiarlo, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento nació en 1811 en San Juan y murió en 1888. Hay un texto que él escribe antes de morir en Paraguay que me parece que resume bien un poco su persona. He recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y sin fortuna, que nunca codicié porque era bagaje pasado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia millares de mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vidas férreas el territorio, como cubiertos de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo gocé solo a hurtadillas. Esto escribe Domingo Faustino Sarmiento, y su firma Domingo Faustino Quiroga Sarmiento, ¿no? Esto no es un matiz, es una característica normal, ¿no? El apellido de Sarmiento. Como dije, puede ser reconocido como escritor, como periodista, como legislador y como expresidente de la Nación, ¿no? Constituye una de las presidencias históricas, cuyo trinomio es Mitre, Avellaneda y Sarmiento, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, para decirlo en orden cronológico. Una disociación, digamos, que quizás es propia de la época del siglo XIX, es que no existía una disociación entre intelectual y político, tampoco de soldado, porque, digamos, esos 3 roles se tomaban, o lo tomaba la clase política de la época, ¿no? La labor intelectual iba en paralelo a la labor política. Hoy parece que hoy en día, en algunos casos es así, pero puede disociarse, digamos, no era común en la época. Podemos decir que fue un gran autodidacta. Actualmente únicamente ocupa el billete de 50 pesos. Digo esto porque hay un museo que queda a 2 cuadras de la estación Juramento de subte en la línea D en Capital Federal, que es el Museo Nacional Histórico de Sarmiento, que parece un museo más en contra de él que a favor, digamos, ¿no? Porque apenas uno ingresa, tiene la bandera federal de muerte a los unitarios, digamos, ¿no? Y es como hacer un museo de Perón y poner una gigantografía de Balbín, digamos, ¿no? Que evidentemente la postura política es un poco algo que para mí no corresponde al margen de la postura que uno tenga en torno a Sarmiento. Pero digamos, ¿no?
al margen de esa cuestión ociosa, del saber ocioso que constituye un museo, que no es un lugar en el cual uno va a buscar o hacer una investigación, me parece que esa postura político-académica que ocupó ese museo, que es uno de los principales, o por no decir el principal museo acerca de Domingo Faustino Sarmiento, dice bastante. Los cargos que ocupó, vamos a enumerarlos, ¿no? Fue gobernador de San Juan 1862 a 1864. En esta gestión dictó una ley de educación obligatoria, que él denominó que era para hacerle frente a la barbarie. Fue presidente en el año 1868 a 1874. Senador en el 74 al 79, seguimos en el siglo XIX obviamente. Senador por San Juan. Exactamente. A 1879. Y el último cargo público que ocupa es ministro del Interior, 1879. Fue una persona que recurrió mucho al exilio. Se exilia por primera vez en Chile en 1831. Su retorno al país es en el año 1837. Vamos a decir que este es un año clave para la formación del pensamiento argentino y me parece lindo o me parece interesante denominar esto como pensamiento argentino. Podríamos decir que hay una tríada de pensamiento argentino que vamos a ver en el curso, que es Domingo Faustino Sarmiento, Ramos Mejía y Leopoldo Lugones, ¿no? Eso lo vamos a ver con el correr de las clases. Pero vuelve en el año 1837, que es el año en el cual se conforma la generación del 37, que ahora, si bien lo pasé un poco por alto las clases anteriores y está denominada la generación del 37, en el texto de Arciniegas, ¿no? Nuestra América es un ensayo, vamos a detenernos un poquito y decir que la generación del 37 estaba formada por una élite letrada post-revolucionaria, es decir, los herederos de la generación de Mayo eran la generación del 37, que provenían de algunas provincias del interior y obviamente Buenos Aires. Esta generación letrada, jóvenes, una élite, digamos, ¿no? De escritores, pensadores, ¿no? Precisamente de hacer converger a la literatura con la política, ¿no? El cuento del matadero de Esteban Echeverría es un cuento netamente político. Sin ir más lejos, el Facundo es un texto netamente político. Esta generación de jóvenes se autoproclamaban destinados a tomar el relevo de una clase política, que era la clase política que había llevado las riendas de la Revolución de Mayo. Es decir, ellos se autoproclamaban destinados a formar ese tipo de clase dirigente. Esta Revolución de Mayo, según el criterio, insisto, de esta élite letrada conformada como la generación del 37, había sido derrotada en el conflicto unitario de 1824 a 1827, ¿no? Esta es una idea medio neoplatónica del intelectual como dirigente, podemos decir un poco que la reivindicaba esta generación del 37, que promovía a la clase letrada como orden del sector político, digamos, ¿no? Porque claro, según estos jóvenes intelectuales e idealistas, lo que había hecho la Revolución de Mayo era abrir el paso a la gobernación de los federales, ¿no? ¿Y por qué digo que es una élite? Porque no es una mera cuestión económica esto, no es una mera cuestión de clase, que también se podría decir de esa forma, ¿no? Pero es una élite también en tanto no reconoce otro actor político legítimo para involucrarse en la dirigencia del país. Hay un texto que está en la unidad 3, si mal no recuerdo, que se llama La República Argentina 37 años después de la Revolución de Mayo, escrito por Juan Bautista Alberdi, que sostiene justamente que la generación del 37 buscaba invadir los círculos literarios, ¿no? Por eso hablaba de la convergencia entre literatura y política, ¿no? Entonces, esta generación del 37, cuyos integrantes eran, entre otros, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría,
Miguel Cané, Vicente Fidel López, entre muchos otros, esta generación del 37, esta élite letrada, buscaba invadir no únicamente los círculos literarios, sino también el periodismo, la ciencia, la historia, la crítica y, por supuesto, como vengo diciendo, la política. Es decir, y soy consciente del paralelismo que hizo Fernando en la clase pasada, al menos él me lo comentó así, con Maquiavelo, ¿no? Facundo y Domingo Faustino Sarmiento y Maquiavelo, que aunque constituya cierto anacronismo porque no son contemporáneos uno de otro, me parece que es ilustrativo porque en este texto de Alberdi se decía: se puede educar al príncipe en tanto este príncipe siga los consejos del intelecto. Esto es una idea netamente platónica, ¿no? El hecho de que el intelectual es el que tiene que llevar las riendas de la política. Recapitulando, se exilia en 1831 Sarmiento en Chile y vuelve en el año 1837. En el año 1839 funda un periódico llamado Sonda. Este periódico fue editado durante la gobernación de San Juan de Nazareno Benavides, que era un militar y caudillo sanjuanino. Algo para agregar. Sí, claro. Un viento de San Juan que era muy Exactamente. molesto. Muy molesto. De hecho, a cada persona que viene de San Juan le preguntó por el sonda y qué hacen cuando viene el sonda. Dicen que se meten todos en sus casas, ¿no? Es una cuestión, que viene ese viento caliente, que no me acuerdo igual, que creo que es privativo de, no sé si más en verano la cuestión, no sé cómo es. En noviembre viene el sonda. Sí, de noviembre y diciembre. Claro, exactamente. Creo que es característico de San Juan. Claro, digo por el nombre que escucho. Claro. Y es más, ahora hay otro periódico que se llama El Sonda y hay un canal de televisión llamado El Sonda, pero no es el mismo periódico de Sarmiento. Sarmiento, cuando funda El Sonda, no registra el nombre. Entonces, claro, ahora Gioja, creo que era expresidente del Partido Justicialista, no recuerdo, toma el nombre que propuso Sarmiento y obviamente arma un canal de televisión en San Juan y un periódico, pero insisto que capaz uno puede ver el Sonda en San Juan, pero no es el mismo que fundó Sarmiento, no es el mismo diario, pero como decías, es constitutivo de San Juan el tema de... Gioja es el que se cayó del helicóptero, ¿no? ¿Cómo? El que se cayó del helicóptero. Ah, no sé. Hablo de José Luis Gioja actual, sí, no sé. No sé bien qué ocurre ahí. Sé que él estuvo involucrado ahí en el tema del sonda, eso al menos me han dicho en San Juan, el tema del diario. Pero en realidad era más un semanario un diario, el de Sarmiento, ¿no? Volvemos al tema de Sarmiento. Y algo para tener en cuenta es que no estaba diseminado en secciones como conocemos hoy en día, no es que había secciones específicas como nosotros podemos ver en un diario, digamos, ¿no? Bien, entonces, 1839, exactamente. Sarmiento siempre se exilia por cuestiones políticas, siempre, por tensiones políticas con el federalismo. Entonces fue así. Sí. Había acordado algo, no le gustó no sé qué. Sí, no, obviamente el temperamento no era para nada bueno. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero se exilia por primera vez en Chile en 1831, con respecto a la pregunta que planteabas, de 1840 a 1851, por segunda vez se exilia en Chile, ¿no? Vuelve al 1837, y como dije, en 1840 y 1851 se exilia en Chile por segunda vez. Y allí es cuando escribe Facundo, ¿no? Un libro que ni siquiera es publicado en el país, que entre 1840 y 1851, precisamente en el año 1845, se escribe El Facundo, un libro que ni siquiera es publicado en el país en principio, ¿no? Es primero publicado en Chile, en un periódico llamado El Progreso. Podemos decir que hay un Sarmiento real, por así decirlo, aunque es medio tajante la distinción, ¿no? Hay un Sarmiento construido.
digamos, el Sarmiento como prócer no es, podemos decir que en realidad es una suerte de mito también. A veces tendemos a generar próceres o mitos de próceres para una consolidación nacional o cultural eficaz, digamos, ¿no? Pero podemos insistir con esto, no hay un Sarmiento real y uno construido. La presidencia del Sarmiento es un poco la implementación o cómo establecer de forma tangible estas políticas que él plantea, porque insisto que en la escritura del Facundo también lo intenta posicionar a Sarmiento como posible candidato a presidente, ¿no? Posible persona con participación electoral, ¿no? Obviamente es un poco una catapulta política, o mejor dicho, una escalera política para Sarmiento. En su asunción como presidente en 1868, esto es curioso, ¿no? Había otros nombres que se barajaban en esta elección, ¿no? Como Adolfo Alsina, Rufino de Elizalde, que era el hombre de Mitre. No olvidemos que la presidencia de Sarmiento viene después de la presidencia de Mitre. Y en el bando opuesto, Justo José de Urquiza, un federal, ¿no? Podemos decir también acá que había una suerte de tercera posición, porque claro, la puja estaba entre Urquiza y Mitre, que en realidad era Elizalde y Urquiza, que eran ni más ni menos que unitarios y federales, ¿no? Y lo que hace Sarmiento, en cierta forma, se puede llegar a esgrimir este argumento, es romper un poco con esa grieta, porque digamos, él no era un porteño elitista en el sentido de que no tuvo en infancia una preparación similar a esta clase de juventud o esta clase de unitarismo. Digamos, él para empezar era sanjuanino, y tampoco era una familia patricia, como a veces se puede llegar a creer, digamos. No era el hijo de una arriera y una tejedora, ¿no? Como tampoco. Y el fenómeno del caudillismo en términos políticos es bastante interesante también para analizar, ¿no? Por eso se decía que era una persona disruptiva para el poder, ¿no? Y él ya había establecido un poco el sentido común que estaba entre unitarios y federales, ¿no? Digamos, los unitarios como una suerte de partido de progreso, de civilización, de gente urbana que deseaba una nación unificada, mientras que presuntamente los federales eran gente bárbara, de montoneras, digamos, las montoneras, los ejércitos de los caudillos, que defendían únicamente la autonomía de su comarca y su territorio. Pero en torno al elitismo porteño, yo podría decir que mucha gente tampoco formaba parte, mucha gente de poder en la historia argentina tampoco formaba parte de esa élite, por así decirlo, porque luego viene la presidencia de Avellaneda, y Avellaneda provenía de Tucumán, ¿no? Urquiza también era entrerriano. Entonces, claro, es un poco, aunque creo que después esta cuestión que iba a saltar con la generación del 80, en 1880 con la unificación o la ley federal que da paso a la consolidación del Estado argentino por Julio Argentino Roca, digamos, ¿no? A partir de esas presidencias oligárquicas, pero en realidad había cierta puja, ¿no? Y a veces me cuesta pensarlo a Sarmiento como alguien puro de esa élite letrada, ¿no? Sarmiento tenía quizás, como dije, en la multiplicidad de roles que él ocupaba, también tenía la costumbre de fundar periódicos y era una persona que creía en la educación como una herramienta y como una herramienta popular. Y acá hay un debate, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos si Sarmiento era una suerte de persona muy buena que buscaba educar de forma popular o pública, por así decirlo, a la gente? Y en realidad se dice, bueno, lo que se buscaba no era desde una intención genuina o buena, sino para evitar una presunta barbarie, ¿no? Para evitar que esa gente iletrada y no instruida formara parte de una montonera, por ejemplo, ¿no? Que formara parte de una adhesión política al caudillismo. Y efectivamente, puede que esa haya sido la intención, porque claro, en el texto publicado en el año 1849, denominado de la educación popular, él sostenía que la educación pública, racional y científica era sumamente necesaria para la construcción de una ciudadanía. Y él ahí explicita
lo que estoy diciendo, en el sentido que su anhelo con la ley de educación de San Juan, que lo dicta mediante su gobernación en San Juan, él decía que era para fomentar la acción y desfomentar la adhesión a las montoneras, por ejemplo. Se explicita, digamos, la educación es necesaria para no caer en la barbarie, y la educación pública, por consiguiente, no debería tener otro fin que no sea aumentar la capacidad productiva de una nación. Y yo, esto no viene quizás tanto al caso, pero lo voy a mencionar, digamos, en un canal de televisión, de cable, de noticias, político, se decía, ¿no? Decir, bueno, pero la educación pública es lo que hace que una persona de Jujuy y una persona de Córdoba y de Buenos Aires formen parte de la misma nación. Sin una educación pública no tendríamos entonces una argentinidad, por así decirlo, no estaríamos conformados como una nación. Y la persona que dice esto, en realidad podemos decir que está en las antípodas de Sarmiento, actualmente incluso. Por eso digo que es un problema sociológico contemporáneo. Entonces yo creo que hay un pleno consenso en este concepto. Después, si efectivamente Sarmiento, hacemos el ejercicio conjetural, o vemos en este caso lo que decía Sarmiento, si es para un adoctrinamiento en contra de una ideología política, siendo esta cuestionable o no, o era específicamente para fomentar la educación, es un debate que quizás quede inocuo. Y es más, quizás toda educación es un adoctrinamiento, sea de la forma que sea, más una educación secundaria, ¿no? Así que bueno. Él se enoja mucho siendo presidente cuando de alguna manera él ordena atrapar a Chacho Peñalosa. Exactamente, sí. Bueno, fueron a buscarlo los de Capital y le mandan la cabeza por la casa de gobierno. Claro, de hecho él escribe un texto a Chacho Peñalosa, ¿no? Sí, y es más, escribe un texto a Chacho Peñalosa, a Facundo, y esa obsesión, digamos, con estos líderes caudillescos bárbaros, habla mucho también de lo que, porque no escribía un libro sobre personajes unitarios, digamos, ¿no? Lo que ocupaba su vocación literaria y política era esto, ¿no? Y acá es un buen pie para entender, digamos, acercándonos a nuestro objeto de estudio, que es que Facundo es interpretado como un mito. Y creo que la interpretación mítica es, sin lugar a dudas, la forma más efectiva de interpretar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la época. Y esta era el romanticismo. Yo les consulto ahora, porque me han dicho que lo vieron en el teórico. ¿Qué pueden decir acerca del romanticismo? Y que era el sentido contrario del neoclasismo y de la ruptura con la forma, con lo neoclásico que venía de Europa, de los griegos, de los romanos, de una forma de ver más, o sea, vertical y como cuestión absoluta, ¿no? Era eso. Bien, el absoluto, una cuestión absoluta, una palabra interesante para definirlo, ¿no? ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo creo que es como la liberación del pensamiento en el arte, en la literatura, Muy bien. que ya se expresan de manera menos estructurada y más. Bien. Sí, llevándolo a lo terrenal también, fue un poco empezar a entender que Argentina, en este caso no era todavía un país mediado, pero que tenía sus propios problemas como territorio autónomo y no podían aplicarse de cierta manera, aunque la fue hablando, los mismos manuales que en Europa. Bien. Tenían sus propios problemas. Bien. Yo creo que también el romanticismo nace eso como que el comenzar con que la ironía, el sarcasmo, son cosas que se empiezan a usar más frecuentes y sirven como medio de protesta y como medio de comunicación. Bien. Voy a tomar entonces cosas de los tres comentarios. Primero absoluto, después arte, y después voy a parafrasear un poco lo que dijo Valentín en torno a la crítica a la modernidad. Hacemos estos tres conceptos, ¿no? Lo que vamos a entender, entonces,
es que, voy a ir un poco de tema, pero me parece que es ilustrativo, no hace falta que se comprenda esto específicamente o conceptualmente, pero me parece que es ilustrativo en tanto se puede explicar. Es el pensamiento de Schelling, que era un pensador romántico, y decía que la filosofía trascendental tenía que darse a partir de la intuición estética, y el órgano de la filosofía tiene que ser el arte. Es decir, el arte es la objetivación o la síntesis entre el sujeto que interactúa con su naturaleza. ¿Pero por qué? Porque en el yo no se puede buscar un absoluto, y en la naturaleza tampoco, porque el pensamiento científico no puede explicar la totalidad, este absoluto. Entonces, ¿qué es lo que va a superar a esta interacción, insisto, del sujeto con la naturaleza? El arte. Es decir, vimos en la primera clase que los primeros saberes se constituían en forma de mitos y luego se fue racionalizando. Un pensamiento netamente romántico, que es el de Schelling, es el que va a plantear que hay que volver a hacer que el saber sea poesía. Porque claro, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos deducir de todo esto? Es que los mitos o el arte es la forma más efectiva de interpretar y construir los conceptos, ¿no? Si vamos a los mitos griegos, incluso hace muchos siglos atrás, estos mitos fueron creados o descritos, y fíjense que aún hoy en día siguen desplegando sentido estos mitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pongamos que Sarmiento escribía en el periódico El Progreso de Chile una serie de crónicas o notas acerca de análisis político de su época. Yo, al menos conjeturo que no hubiese tenido el mismo impacto. Ahora, fíjense que él crea a Facundo y crea una suerte de mito, mitifica a Facundo. Eso tiene muchísimo más impacto que un mero análisis racionalista, que un mero análisis político, que una columna política. La creación de una narración, de una historia, de un mito específicamente, tiene mucho más impacto en la gente, porque hoy en día se reivindica una obra que es una obra de arte, asimismo, porque es una obra literaria. Entonces, lo que hay que decir es que efectivamente el mito o la narración supera al pensamiento científico en este lado o en este sentido, porque tiene mucho más impacto. Entonces, en este caso, creemos que Schelling hubiese estado completamente de acuerdo con esta forma de comunicar. En efecto, para bajar a tierra esto, lo que voy a decir, lo que voy a plantear es que la mitificación de Facundo es lo que contribuyó a la perduración, ¿no? Y es lo que contribuyó a que el Facundo efectivamente sea el primer ensayo sociológico argentino. Insisto que si se hubiesen publicado notas de análisis político del siglo XIX, probablemente no hubiese tenido la misma repercusión, ¿no? Algo que hablábamos también la otra clase que tuvimos ahora, es que es mucho más efectivo un relato cuando apela a las emociones que cuando apela a las ideas, sobre todo para causar. Efectivamente. Bueno, ahí con lo que decía Rocío me adelanto un poco, pero no sé si recuerdan la tercera clase que vimos un texto de Jaime Rest, que era Sarmiento y la interpretación de la realidad, no me acuerdo si era semánticamente así el título, pero que lo que se decía es que la característica que según Rest le adjudica el ensayo Sarmiento es la persuasión a través de emociones, específicamente de esa forma lo hace. Doy este ejemplo de romanticismo y vuelvo porque se han dado aproximadamente 150 definiciones de romanticismo, y cuando Fernando me dijo que habían visto el romanticismo, lo que le pregunté fue: ¿lo definiste en abstracto? Y él me dijo: no di una definición de lo que es romanticismo, porque sobre todo no se puede definir algo que no es un sistema conceptual, ¿no? Pero sí podemos decir que el romanticismo es una superación de un movimiento que vimos anteriormente mucho, que es la Ilustración. Y el primer significado en realidad de la palabra romántico aparece en el siglo XVIII y significa algo fantástico, ¿no? Y romance en latín significaba lenguas vernáculas, es decir, lenguas extranjeras. Insisto que no es un sistema conceptual, pero sí es un sistema que apela a lo absoluto, por ejemplo, y a lo inalcanzable también. Una característica muy romántica es el hecho de reducir una época a una persona, que es precisamente lo que hace Sarmiento con Facundo Quiroga.
Bien, sin más dilación vamos a ya meternos en lo que son los argumentos de Facundo, ¿no? Primero el contexto. Vamos a situarnos en 1845 y plantear que nace en forma de folletín, publicado en un diario chileno denominado El Progreso. Y esto se ve un poco en la prosa, ¿no? que fue publicado, porque es bastante disperso, sobre todo en los capítulos en los cuales ya se mete de lleno a describir a Facundo Quiroga. Yo creo que obedece a la llegada de un diplomático argentino, de la Confederación Argentina, que era obviamente un diplomático rosista, ¿no? Un diplomático del rosismo, que llega a Chile para protestar en contra de la acción de los exiliados unitarios, ¿no? Y pide la extradición de Sarmiento y de otros exiliados unitarios que estaban nucleados en Chile y Montevideo. Podemos decir que con esto Sarmiento se justifica a sí mismo políticamente y lanza como un intelectual sus balas, que son sus palabras, y muestra una postura política frente a este suceso, ¿no? Porque el federalismo venía ganando terreno en la Confederación. No olvidemos que es la época del bloqueo anglo-francés, de la vuelta obligado, que fue en 1845, ¿no? En cuyos sucesos Rosas se engrandece mucho más, ¿no? en esta victoria. Y porque digamos, uno siempre piensa en la historia como figuras, como personajes, ¿no? Y ustedes podrían preguntarme, ¿y qué pasaba con las masas populares, por ejemplo? La gente, la gente de las provincias, ¿qué causa abrazaba? ¿No? La causa unitaria, la causa federal, aunque después vamos a ver esa distinción y probablemente surja también un debate entre ustedes, porque es algo para debatir, no únicamente apasionante, sino que polémico. Y lo que podemos decir es que las provincias y sus masas populares abrazaban la causa federal por una cuestión de mayor autonomía provincial, digamos, ¿no? Porque fíjense, volviendo un poco a la crítica a la modernidad, cómo ambos bandos se acusaban de antimodernos, cuando en realidad, en cierta manera, ambos también apelaban a algo que no era moderno, porque efectivamente Sarmiento dice que la modernidad es la antítesis del desierto, y el desierto no es la modernidad, es la vuelta a los valores feudales, a lo medieval, al caudillo, que es una suerte de señor feudal, y luego, en contraposición, el unitarismo también busca volver a una jerarquía virreinal, al centralismo de una ciudad virreinal, que justamente a partir de 1800 cobra un gran protagonismo, que es Buenos Aires. Entonces, en ese sentido también, insisto, sería volver una estructura premoderna también, ¿no? Y fíjense, y esto lo leí en otro texto, un poco el problema de Argentina también es ese, y actualmente lo vemos, hay mucho centralismo en Buenos Aires. Los sistemas, es decir, porque está efectivamente el puerto, la aduana, el rol de la aduana también es central en la consolidación nacional, que es únicamente repetir una estructura virreinal y no está diseminado de forma equitativa por todo el país. Pero lo que voy es que en realidad no hay una postura netamente moderna si nos ponemos críticos con ambos lados, por así decirlo, ¿no? Vamos a volver un poco, vamos a empezar en realidad, porque no lo dije, sobre la figura del caudillo. Los caudillos eran de los pocos terratenientes que podían conseguir armas y obviamente tener gente trabajando para ellos. Y ahí es un poco, o esto es un poco la génesis del poder político, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay adeptos y efectivamente hay territorio, y si hay adeptos, territorio y formas de defenderlo, hay poder político. Es decir, las montoneras eran, a grandes rasgos, ejércitos correspondientes a provincias, digamos. Y justamente se crea un ejército nacional posteriormente para volver a tener incidencia en las provincias. Y acá volvemos a la definición de Estado, y insisto con esto, de Weber, que es tener el monopolio de la violencia física legítima. La consolidación del Estado inexorablemente trae la consolidación, la redundancia, de un ejército. Es así, digamos, ¿no? Los mismos hechos nos demuestran que esta definición tiene vigencia. Sí, un ejemplo es Güemes, que se
Exactamente. Claro, que es una época anterior, pero aún así lo demuestra, digamos, ¿no? El conflicto bélico lo termina demostrando. Sí, allí ejemplos, creo que... Había caudillos en muchas provincias, bueno, incluso en Uruguay, ¿no? Artigas con la banda oriental, ¿no? Y el matiz de que también Artigas era un gran antiporteño. En cierta forma creemos que hay ahí algo más también, ¿no? Que habría que investigar en torno al interior. Sí. Y por la figura de Artigas va a ser clave, digamos, en un periodo que no vimos porque lo cortamos antes, que creo que fue la clase pasada, en 1810, que llegamos únicamente hasta ahí, pero creemos que Artigas toma relevancia posteriormente, mucha relevancia. Sí. Y todavía estaba en la dinámica del Río de la Plata. Claro. Uruguay formaba parte. Exactamente, la banda oriental se independiza luego, sí. Sí. Podemos decir que el proceso de transición, ¿no? 1810 a 1816. Pero bien, volviendo, el objetivo de Facundo es específicamente demostrar cómo se manifiesta la barbarie del federalismo y la civilización en lo unitario, ¿no? Podemos decir que es más citado que leído también. Uno específicamente, a ver, yo creo que si les pregunto a cada uno de ustedes van a saber de qué trata el Facundo, por el mero hecho de ubicarlo. Si se ubica en una época, en un contexto, dan cuenta del contexto político, el contexto sociológico, y luego van a saber efectivamente problematizar incluso sobre civilización y barbarie, ¿no? Entonces es una obra que se puede, digamos, se puede, por así decirlo, ubicar, digamos, ¿no? O parafrasear en ese sentido. El problema de la nación para la obra de Sarmiento es la barbarie federal, ¿no? Si lo podemos pensar en clave política. En clave etimológica, barbarie viene de barbar, que son ni nada más que las civilizaciones que hablaban en idiomas que no comprendían en su principio el imperio griego y posteriormente el imperio romano, no hablaban en latín. Entonces, al no hablar en latín, lo que se aludía era un parloteo, sin sentido, bárbaro. De ahí viene el término bárbaro, una cuestión meramente semántica, ¿no? Es decir, bárbaro, no se entiende qué está diciendo. Podemos decir, seguramente lo han debatido, que Sarmiento un poco engrandece esta historia de Facundo como una suerte de héroe. Y yo me atrevería a decir que es una especie de imaginario, porque claro, él escribe en 1845 cuando Facundo ya está muerto, ¿no? Incluso él relata en el libro La muerte a manos de Rosas, y empieza el texto diciendo: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Y él va, en los primeros capítulos, aproximándose a su objeto de estudio, y creo que no habla de Facundo, sino es hasta el capítulo 3, ¿no? Y va, por así decirlo, desde lo general a lo particular, porque claro, se puede interpretar al Facundo desde la historia, desde la sociología, desde la literatura, incluso desde la geografía, porque es un relato muy ilustrativo de lo que era la geografía argentina. Entonces, claro, y acá un poco radica la dificultad de explicar esta obra, ¿no? Que es demasiado abarcativa, demasiado, ¿no? Y la prosa, podemos decir que es bastante ambigua, porque claro, comienza con una crítica y luego termina con una reivindicación. Y acá está el debate, ¿no? Si Sarmiento específicamente sentía atracción por esta barbarie, o Sarmiento estaba siendo irónico también. Es decir, bueno, estaba mitificando, va a la redundancia, un personaje, ¿no? Y acá también hay un debate, y creo que es muy lindo darlo en esta facultad, porque es una facultad de periodismo, que él hace un ejercicio netamente antiperiodístico, porque lo que él sostiene es que la literatura, digamos, puede darse sin que uno conozca
de lo que está hablando de forma tangible. A lo que voy con esto es que él no conoce todos los territorios o todas las cosas que él describe, pero aún así se puede apelar a la imaginación, ¿no? Es decir, tampoco todas las experiencias son verídicas. Todas las experiencias que él relata de Facundo, no entrevistó a Facundo. Vamos al taller de gráfica, ¿no? Gráfica 1. Uno lo que hace para construir una crónica, un relato, es entrevistar gente. Si no, uno puede conjeturar lo que sea. Bueno, en este caso, la literatura es meramente imaginaria, ¿no? Y en la prosa, seguramente lo han visto, es una escritura elitista, en tanto también se escribe para que no se entienda tanto. No es que está escrito para el vulgo desde una lectura, teniendo en cuenta los matices de la época, popular, por así decirlo. Podemos decir que también, en el sentido de la prosa, Sarmiento da por sentado que conocemos ciertas cosas de lo que él está hablando. Si bien él se encarga de definirlo, por ejemplo, habla del gaucho malo, que en el caso del gaucho malo sería Facundo, obviamente, habla del vaquiano, del cantor, de la pulpería. Él explica las cosas por contraposición. Nosotros ya sabemos qué es lo civilizado en la conciencia de Sarmiento, ¿no? Él nos va a explicar por qué no tenemos que pensar lo que estamos pensando, por eso también la persuasión, o cuál es la contraposición específicamente de lo que él plantea como civilizado y cuál es la contraposición de lo bárbaro. Es completamente dualista, civilización y barbarie, que lo que no es civilizado es bárbaro y por consiguiente lo que no es bárbaro es civilizado. Y en el primer... Es dualista, pero cada uno no dice o, sino como que convive. Civilización y barbarie. Sí, y en ese sentido sí, estoy de acuerdo, porque en realidad... Es un buen matiz, ¿no? Porque si nos fijamos en los eslóganes políticos, la gran mayoría de los más radicalizados dicen o, ¿no? Tal o muerte, tal. Y este caso es civilización y barbarie en las pampas argentinas. Y claro, en ese sentido, lo que podemos pensar es que también hay barbarie en la civilización y civilización en la barbarie, digamos. No hay una distinción tan... Y de hecho después Alberdi va a criticar esto, ¿no? Porque dice, bueno, es ambiguo hablar de civilización y barbarie, ¿no? Es un reduccionismo sociológico y conceptual, ¿no? Es decir, civilización y barbarie, ¿no? Y algo que me llamaba bastante la atención del primer capítulo, y creo que es algo para analizar, es la construcción discursiva de un desierto, ¿no? Y fíjense que posteriormente están las campañas del desierto, que se habla incluso hoy en día, ¿no? Las campañas del desierto de Roca, que en realidad hay una campaña precedente del desierto, que es la campaña de Rosas, que incluso creo que es más sangrienta basándonos en los testimonios, o en los propios escritos de Rosas, pero a Roca se lo conoce como la persona que incursionó o hizo la campaña del desierto. Entonces, el desierto, más que un espacio geográfico, podemos decir que es una construcción discursiva, ¿no? ¿Qué pasa por qué se denomina desierto a un territorio habitado por pueblos indígenas, ¿no? Y justamente estos pueblos indígenas eran los que no se adecuaban a la proliferación de una maquinaria capitalista del dominio del Estado, por ende hay un desierto. Si no hay una adecuación a la maquinaria capitalista y al dominio del Estado, hay justamente un desierto. Y el habitante de este desierto se basa, digamos, en la construcción de ese otro que no se ajusta tampoco a las ideas liberales europeas y a las ideas de las élites porteñas, digamos, ¿no? Porque además, si hay un otro, en términos identitarios también hay un nosotros, de modo que ese otro externo, también es necesario para la construcción discursiva de una nación. Este fenómeno discursivo, como dijimos, parte de un discurso de dominación, digamos, ¿no? Acá voy a ir a otros autores, pero es justamente para analizar esto. Pierre Bourdieu va a decir que la eufemización es la característica del discurso de dominación, ¿no? Se utilizan eufemismos. Y en ese mismo eje, lo que va a decir Gilles Deleuze es que el poder no reprime, sino que el poder produce realidad, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué construcción de sentido hay en la frase hay que ocupar el desierto en nombre del progreso? Justamente, ¿no?
El propio Sarmiento dice, el desierto está rodeando a la Argentina, ¿no? De modo que no hay una nación en ese desierto. No, la nación no es el desierto y el desierto no es la nación, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos civilización y barbarie de manera implícita. No obstante ello, no era únicamente la obra de Sarmiento la que ha hablado de desierto, ¿no? El propio Ezequiel Martínez Estrada, hablaba de ello en Radiografía de la Pampa. Incluso de forma más pesimista, Martínez Estrada decía que la civilización argentina es una superposición de pampas, no de desiertos, porque claro, la civilización no es privativa argentina, no es originaria de acá porque fue importada de Europa. Hay también, en términos discursivos, una unidad entre el desierto y el indio, así como hay una unidad entre el desierto y el gaucho, ¿no? Que es propia de Sarmiento. En el propio texto Facundo se dice, no se puede hacer del gaucho un ciudadano republicano, es imposible, ¿no? ¿Y por qué se ha llegado a la barbarie, según Sarmiento? Él va a decir que es por 4 razones. La primera es las tradiciones, la segunda es la tiranía, la tercera es la extensión del país y la cuarta por la cual se ha llegado a este punto de barbarie es el propio desierto en sí mismo, ¿no? Lo que vengo diciendo. En la clase 3 vimos características del ensayo, sí. Sí, claro. Las tradiciones, la tiranía, la extensión del país y el desierto en sí mismo. Si se han fijado en la prosa, lo que pueden ver es que Sarmiento toma una característica del ensayo que es justamente la variabilidad del texto, porque claro, no es un libro que posee una hipótesis y luego la contrasta, sino que esta hipótesis va cambiando a lo largo del texto, va jugando. Esto es una característica netamente ensayística. En la primera parte del texto, en la cual todavía no habla de Facundo, realiza una interpretación de la Revolución de Mayo de 1810. Congruente o consecuente con su pensamiento, reivindica esta revolución planteando que fue en nombre de ideas europeas, por eso en sus inicios fue positiva, digamos, ¿no? Y acá, en la descripción de esta revolución, ya hace la separación entre caudillismo y vida civil. Luego de esta, digamos, concepción, que yo no se la critico tanto, ¿no? El hecho de escribir 3 capítulos antes de llegar a su objeto de estudio, empieza a hablar puntualmente de Facundo Quiroga en el capítulo 4. En sus comienzos, no sabemos qué investigación realizó Sarmiento en torno a esto. Lo que se dice es que en realidad en sus comienzos Facundo Quiroga era alguien riguroso, alguien violento, alguien con un gran liderazgo. Él lo concibía como un hombre grande, ¿no? Como un hombre de genio, tal como lo caracteriza textualmente Sarmiento. Y lo que podemos decir es que en realidad tiene una relación no con Facundo persona, sino con el mito de Facundo, porque también esta construcción discursiva es en torno a la figura de Facundo y es la mitificación de esta figura, que Facundo era un hombre de influencia, digamos, ¿no? Y el problema para Sarmiento es que esa influencia era mala, o es mala. Incluso realiza un paralelismo con Napoleón. ¿Cuál es la diferencia entre Napoleón y Facundo Quiroga? Es que Napoleón tenía buenas ideas, según Sarmiento, insisto. Puede ser una influencia positiva porque era una persona culta. Facundo, siendo una persona inculta, justamente poseía una influencia negativa, ¿no? La prosa, digamos, de Sarmiento posee, y esto es una característica muy romántica,
un exceso, por así decirlo, de adjetivación. Y ya para ir cerrando, digamos, ¿no? Podemos decir que la contraposición entre civilización y barbarie es ambigua, digamos, ¿no? Esto va a ser criticado por incluso gente de la propia generación del 37, como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Esta distinción, además de ser un reduccionismo sociológico, lo que se va a decir también es que es una mera figura retórica, ¿no? Mera figura política. E incluso se puede poner en duda también si esta obra es específicamente romántica, porque claro, la corriente romántica era una corriente antimodernidad, por así decirlo, no anti-ilustración, y quizás no se ve eso en Sarmiento, ¿no? Al margen de lo polisémico de la obra y cómo uno lo puede interpretar, ¿no? Y con esto quizás ya cierro, pero la distinción entre unitarios y federales, que en este caso sería la civilización, unitarios, y la federación, barbarie, también es un poco ambigua. Porque claro, incluso hay relatos o testimonios en los cuales se puede poner en duda si el propio Rosas era federal en todo sentido. Y tampoco corresponde, y no lo pensemos así, en una cuestión geográfica, digamos, ¿no? Porque Rosas también fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos. Hay que ver hasta qué punto se buscaba una autonomía provincial, digamos. Y el que derrota a Rosas es otro federal, que era Urquiza, ¿no? Entonces, claro, había intereses contrapuestos, era una época política bastante controvertida, e incluso el libro, y la historia también, identifica a Rosas como el autor intelectual del crimen de Facundo, ¿no? En tanto, también había enfrentamientos entre los propios federales, ¿no? Entonces, claro, pensar en términos dicotómicos puede funcionar o no, pero podemos decir que también es ambiguo. Recapitulando entonces, esta obra lo busca posicionar a Sarmiento en términos políticos también, y en realidad lo que empieza a decir de manera retórica es que, como dije anteriormente, se manifiesta la barbarie en el federalismo y la civilización en lo unitario. Es un ensayo específicamente, no únicamente por la persuasión, sino por el recorrido que hace de no tener una hipótesis específicamente planteada y contrastarla, sino también de jugar un poco con ese lenguaje. También, insisto, y esto lo he hablado también con Fernando, es el hecho de decir si a Sarmiento sentía una cierta atracción por la barbarie o no, en términos de que muchas veces la reivindicaba. Cuando se habla de Facundo se lo toma como una suerte de héroe bárbaro o héroe del desierto, como él también en cierta forma le dice, y un poco podemos decir que Sarmiento tiene una relación ambigua con su propio objeto de estudio. Así que bien, tampoco quería redundar demasiado porque yo sé que fueron dos teóricos con esto, pero bueno, si alguien tiene alguna consulta, duda o comentario, lo puede hacer también. ¿Quedó todo claro? A mí me llamó digamos, viniendo a la actualidad, ¿no? En estos tiempos así, políticos de campaña y demás, bueno, no me acuerdo del apellido, una persona grande, se sabe como parte del liberalismo, por ejemplo, sin estar del lado de Milei. ¿Uno gordo? Sí, Tan panelista de televisión. Él habla del fin de la República. Okay. Y piensa para adelante una confederación. Y bueno, un poco hablaba de esta cuestión, sin nombrar a Rosas, pero bueno. Sí. Le hacen una entrevista como media hora. ¿Te acordás el medio que se le hicieron?
¿En un canal de podcast, en un canal televisivo? ¿O era? No, canal de podcast no. Era un texto, pero no era un canal de aire, digamos. Claro. Sí, es que en realidad, por eso también, en ese sentido, se puede plantear que es ambiguo, ¿no? Porque también se buscaba replicar el modelo de estados federales en Norteamérica. De un lado... Adhería, por ejemplo, a esto de, ¿cómo se llama? El presidente de Honduras. Ese, bueno, en Ecuador, ahora que parece que no sé si están imitando. Bueno, claro. Sí, bueno, si era más latón, sí, seguramente lo hacía reivindicar eso. Digamos que él adhería a ese modelo y que haría algo por ahí. Claro. Sí, igual eso es. Saliendo un poco del contexto político, es un debate bastante lindo el hecho de decir, bueno, ahí se puede plantear una federación un poco más abierta y no con tanto centralismo. No sé qué opinan, pero para mí efectivamente sí. Digamos, porque se buscaba replicar eso de un lado y también las campañas del desierto, por así decirlo, eran la imitación de las expediciones al Pacífico Sur por parte de los estadounidenses, digamos, ¿no? Que es un poco también lo que realizan ahí, no es que era privativo de la Argentina. Pero es un buen debate ese, me parece, ¿no? El hecho de una federación. Desconozco tanto el contexto, que era un contexto de campaña, ¿era actual? ¿Esto pasó, esta entrevista hace poco? Era una semana, claro. 8 días. Claro. Bueno, está bueno el tema de llevar las cosas a la actualidad, ¿no? Porque se puede pensar a civilización y barbarie, ¿no? Se puede pensar la civilización y la barbarie actualmente. Y este es el segundo punto del trabajo práctico número 2. Ahora vamos a decirlo. Lo voy a dictar. Son dos puntos. No es para ahora específicamente, sino para entregar dentro de 2 semanas. Trabajo práctico número 2, ¿no? El trabajo práctico número 1 para hoy. Consigna número 1. Escribir un texto reflexivo acerca de la Revolución de Mayo como suceso político. Punto número 2. Escribir también un texto reflexivo acerca de la contraposición entre civilización y barbarie. Los textos recomendados están en la unidad 2 y la unidad 3, pero también les digo que pueden utilizar los textos que ustedes quieran. Y con respecto a la pregunta número 2 o al punto número 2, fiel a lo que pienso, por así decirlo, tienen la libertad de tomar el suceso que ustedes quieran. Donde ustedes vean que se puede hacer un análisis a partir de civilización y barbarie, toman. Puede ser una noticia actual, una noticia de hace 20 años, un hecho policial, un discurso político, un spot, lo que ustedes vean para redactar. Recién se me vino a la cabeza el toque la idea del conurbano como... Fundamentalmente. Conurbano acá, Claro, civilización, Ciudad de Buenos Aires, conurbano. Eso está todos los días en las noticias ahí aparece, ¿no? El hecho de conurbano profundo, ¿no? El hecho de... como un territorio explorado, Claro. como el desierto también. Exactamente. No urbanizada, Sí. no explorada. Sí, típico, ¿no? El periodista de canal de cable que vive en la Ciudad de Buenos Aires y no sale y capaz habla del conurbano, yo soy el conurbano y no se conoce, digamos, como que parece otro país específicamente. Eso está presente siempre, por eso ahí tienen para explorar, digamos, lo que ustedes quieran y deseen. Si preguntan en torno a extensión, yo creo que 2, 3 carillas como mínimo, cada pregunta está bien, ¿no?
Si quieren poner más, pueden obviamente escribir lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema.